En el movimiento estudiantil del 68 en México, los estudiantes luchaban por diversas demandas, entre las que se destacaban la búsqueda de mayores libertades democráticas, la crítica a la represión gubernamental y la exigencia de cambios sociales y políticos profundos. El descontento estudiantil había ido creciendo debido a la falta de espacios para la expresión y participación política, así como la percepción de corrupción en el gobierno. La movilización estudiantil cobró fuerza en julio de 1968, cuando miles de estudiantes de diferentes instituciones educativas se unieron en propuestas pacíficas. Sin embargo, el 2 de octubre de 1968 la situación tomó un giro trágico con la masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, Ciudad de México. En ese evento, el gobierno mexicano respondió con extrema violencia, resultado de un número significativo de muertes y detenciones. La represión gubernamental y la brutalidad de los eventos en Tlatelolco marcaron un movimiento crítico en la historia de México. El movimiento estudiantil de 68 tuvo profundas implicaciones, generando un impacto duradero en la relación entre la sociedad y el gobierno. Además, la represión dejó cicatrices en la memoria colectiva de la nación y sirvió como catalizador para futuros movimientos sociales y políticos en México. El movimiento estudiantil de 1968 en México surgió como una expresión de descontento y demanda en cambio de un contexto político y social tenso. Los estudiantes, entre sus acciones, buscaban reformar en el sistema educativo mayor libertad de expresión y crítica, así como el cese de la represión gubernamental. Realizaron manifestaciones pacíficas, ocuparon instalaciones universitarias como el UNAM y el IPN y organizaron marchas para difundir sus demandas. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue cada vez más represiva y el punto crítico fue el 2 de octubre de 1968, cuando se llevó a cabo una manifestación masiva en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. La policía y el ejército rodearon a los manifestantes, resultando en un trágico enfrentamiento que dejó un número desconocido de muertos y heridos, con estimaciones que van desde cientos hasta miles de víctimas. Este evento marcó el fin del movimiento estudiantil, pero su legado perdura como un momento crucial en la historia de México, simbolizando la lucha de los derechos civiles, la libertad de expresión y la justicia social. El movimiento estudiantil de 1968 marcó un antes y un después en la historia de México, ya que generó un cambio en la percepción de la sociedad hacia el gobierno y las instituciones. La masacre de Tlatelolco y la represión gubernamental provocaron un clima de desconfianza y descontento generalizado, lo que llevó a un aumento de activismo político y social en el país. El movimiento estudiantil de 1968 provocó un cambio radical en el ambiente estudiantil con una ola de radicalismo antidemocrático que recorrió todas las universidades del país. Surgieron grupos guerrilleros urbanos y se produjo una deserción masiva de los estudiantes que optaron por unirse a la lucha revolucionaria popular. En el movimiento estudiantil de 1968 tuvo repercusiones significativas en la vida posterior de México, incluyendo eventos como la matanza de los estudiantes, conocida como el Halconazo en 1971, la autogestión del sismo de 1985 y el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en 1986 y las elecciones fraudulentas de 1988. Estas consecuencias reflejan la magnitud del impacto que tuvo el movimiento estudiantil del 68 en México, tanto en el ámbito político como en el social, y cómo sus efectos prolongan en el tiempo, influyendo en la vida política y social del país en las décadas posteriores. El presidente Gustavo Díaz Ordaz y su gobierno inicialmente adoptaron una postura que reaccionaría frente al movimiento, utilizando una fuerza excesiva para represar a los estudiantes y enfrentar la movilización. La policía mexicana mostró su incapacidad para lidiar con el movimiento, lo que llevó a cabo al gobierno a cambiar de táctica y optar por una estrategia más cautelosa. La población, por otro lado, en general apoyó al movimiento estudiantil, ya que los estudiantes eran vistos como los héroes que luchaban por la justicia y la libertad. La sociedad experimentó un aumento de la conciencia y la participación en la vida política, lo que influyó en la creciente oposición a la autoridad gubernamental. La prensa y la sociedad en general comenzaron a cuestionar la versión oficial del gobierno sobre los acontecimientos, que contribuyó a la difusión del crecimiento del movimiento.
En resumen, el gobierno inicialmente reaccionó con firmeza frente al movimiento estudiantil de 1968, pero finalmente no pudo mantener el control sobre la situación. La población general apoyó a los estudiantes y cuestionó la autoridad gubernamental, lo que influyó en la evolución y el impacto del movimiento en la sociedad y la política mexicana.